Hola, buenas tardes hermanos, amigos. Hoy quiero hacer este en vivo a través de mi página Conocer la Verdad, que gracias a Dios estamos utilizándola ya más asiduo. Si tú quieres ver estudios bíblicos y todo, voy a estar transmitiéndolos aquí, no por mi perfil, ¿verdad? Pero es muy importante que vayamos analizando la palabra de Dios. Yo Dios trajo, y lo hice de manera rápida, la verdad, algo en mi corazón que he visto y he estado viendo en nuestro actuar, en la conciencia que se está metiendo hoy en día en los cristianos. Bien dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol, porque esto mismo pasó con el pueblo de Israel en varias ocasiones. Y yo quisiera que fuéramos a Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Fíjate que llegó un momento en Israel que sí conocían a Dios, que sí sabían de Dios, pero llegaron un momento de no pasa nada, Dios ni hará bien ni hará mal, o sea, no te preocupes, no te estreses. En nuestra vida licenciosa, sin meditación, si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, no le interesa a Dios. Pues había esa mentalidad en el pueblo de Israel, en varios, y Dios los tiene que amonestar con el profeta Sofonías, ¿verdad? Y tiene que decirles que si no se arrepienten de eso y salen de ese estado de confort, ¿verdad? Dios va a traer un juicio. Y esto es lo que me alerta, que la Escritura nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nosotros, para que no nos pase lo mismo. Y vemos que somos muy idénticos al pueblo de Israel, a pesar de que Dios les enviaba profetas y les decía, ¿verdad? A pesar de que nosotros ya tenemos toda la vivencia de ellos, ya tenemos en la Escritura todo esto bien asentado, bien escrito, que ellos no tenían. Ellos nada más eran advertidos por profetas, nosotros lo tenemos en la Escritura, ¿verdad? Completa, Antiguo, Nuevo Testamento, y que se nos advierte que todo eso fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza. Y caemos en la misma situación. Veo hoy un cristianismo donde van los cristianos a la iglesia sin saber a lo que van. Sí, dicen que van a alabar a Dios, pero en su corazón está en otro rollo. Su vida está en otro rollo. No cuidan, no hay temor de Dios, no hay amor hacia Dios, no hay temor de Dios, vuelvo a repetirlo. Están en un estado de conformidad total, de que llegan a la iglesia, si tienen algún cargo, lo ejecutan, pero sin un temor a Dios, sin un respeto hacia Dios, sin una reverencia real hacia Dios, sin un amor profundo hacia Dios, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, vez tras vez. Hoy en día vemos a gente que no medita, no analiza, no va a la Escritura para ver si a Dios le agradan estas cosas. No lo hacen. Por ejemplo, hoy en día vemos subir a veces en los grupos de alabanzas a jovencitas con minifaldas. Tú te quedas así, o con pantalones bien apretados, o de esos jeans, o ¿cómo se llaman esos que son licra, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo pueden hacerlo eso? Vemos a jóvenes que se suben con aretes, con piercings, con tatuados, y lo peor, o sea, no estoy en contra, si llegaron así en Cristo tatuados no hay problema, pero que en Cristo, conociendo lo que es el Señor, se tatúen, y ya estando en la alabanza se tatúen. Entonces estamos actuando sin un conocimiento de Dios. No pasa nada, podemos hacer lo que queramos, Dios ni hará bien ni hará mal. Dios es un Dios pasivo, Dios es un Dios que no va a intervenir en nosotros. Somos su pueblo y Él nos deja hacer lo que nosotros queramos. Y nos deja llevar los cultos como queramos. Y podemos hacer las cosas como queramos. Es más, podemos llevar la iglesia como nosotros queramos. El pastor está en esa misma situación. Y hay muchos pastores que están llevando la iglesia como ellos quieren. Ya ellos son los que dictaminan lo que tienen que hacer en la iglesia. Ellos son los que rompen los parámetros bíblicos para establecer los suyos propios. Es donde vemos que hay un estado, una mente totalmente bloqueada de lo que es Dios, porque como que, bueno, sí, la Escritura es la palabra de Dios, sí, es lo que Dios nos está diciendo, pero pues, ¿qué pasa si yo cambio cosas? Es por beneficio de la iglesia. Y entonces vemos, Dios ni hará bien ni hará mal, Dios está con nosotros y se acabó, ¿verdad?
Nosotros podemos establecer todo esto. Cuando la Biblia tiene advertencias serias acerca de varias cosas y las brincamos. Por ejemplo, yo sé que este es un tema muy polémico, pero está claro en la Escritura que no puede haber mujeres con cargos de autoridad en la iglesia. No, es claro en la instrucción que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir: no le permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad en la iglesia. Por 3 razones. No había nada cultural, no había nada de que cuestión que Pablo estaba hablando por esas mujeres que enseñaban mala doctrina. No, Pablo dice que no le permite por la ley de Dios, por orden de creación y por orden de caída. La mujer fue la primera que cayó e hizo incurrir en transgresión a Adán. Pablo lo está diciendo. Y Pablo dice cuál debe de ser entonces la actitud de la mujer. Y es cuando habla: se salvará engendrando hijos. Es decir, la actitud de una mujer salva es una mujer que cuida de sus hijos. Es una mujer que ayuda a sus hijos a buscar a Dios, que los instruye, que les enseña valores, que les enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces lo vemos ahí y está claro en la Escritura, está el no clarísimo, y sin embargo no queremos aceptarlo. Porque pues podemos cambiarlo, pues total, mira, ahorita hay mucho auge del feminismo. No nos metamos en problemas, aceptemos mujeres en pastoras, mujeres en cargos de autoridad, que prediquen, no pasa nada. A Dios no le va a molestar, porque si Dios les dio ese ministerio o ese don, ¿quiénes somos nosotros para quitárselos? Y vemos cómo nos estamos contradiciendo, porque Dios no va a dar algo que Él mismo está negando que no se va a hacer. Y vemos entonces que ellos mismos hacen a un Dios de contradicción. Y aquí está claro, dice: voy a examinar con lupa y los voy a meter en fuego. Eso es lo que nosotros no estamos entendiendo. Hoy en día los cristianos, por ejemplo, ahorita pasaron elecciones, ¿verdad? Y alguien va a decir: ay, sigues con lo de las elecciones. No, es que es claro, meditemos en esto, porque Dios no es un Dios de juego. Muchos cristianos votaron como esos de que yo le voy a la América, yo al Cruz Azul, así, este es mi partido. Otros votaron porque me conviene mi plato de guiso rojo. Me están dando dádivas y yo no quiero perder esas dádivas y las voy a seguir y las voy a llevar, sin analizar si realmente por quien estoy votando se acerca o me respeta los valores cristianos. No les importó. Lo que les importaba era recibir el dinerito. Y perdón que lo diga, pero es una realidad. Recibir el dinerito. No les importó, por ejemplo, que este gobierno impulsó la ley anticonversión, que ahora nos prohíbe a los cristianos, pero no solo a los cristianos, también a los sacerdotes, a los profesionales de la salud como psicólogos, psiquiatras, a los maestros y a todos, que aquel que quiera, inclusive aunque quiera, cambiar de lo que quiso ser antes, no lo vamos a poder ayudar. Porque so pena de unos 5 años a la cárcel y una multa de 100 a 200 mil pesos. Y eso lo impulsó el partido en el gobierno y fue avasallador. Es decir, más del 95% de los diputados y senadores de estos partidos aliados votaron a favor de eso. Ellos propusieron esa ley y ellos la decretaron. Por ahí también había una ley mordaza, ¿verdad?, que querían ir contra la iglesia, para que la iglesia no pudiera hablar de ciertos temas y todo eso. Afortunadamente, ahí sí no pasó, pero fue propuesta por Morena, ¿verdad?, por el partido en el poder. Entonces nosotros estamos viendo todo esto. Y quiero aclarar algo, porque de repente hay gente ahí que dice: es que tú siendo pastor no puedes hablar de estas cosas. Yo no soy pastor, soy laico, ¿verdad? Soy alguien que da temas de la Biblia, estudios de la Biblia, de manera laica, de manera individual, como cristiano y como ciudadano mexicano. Entonces nosotros estamos viendo esa actitud que no está viendo, hermanos, en realidad discernimiento en el pueblo de Dios, que no ocupan la razón, que no conocen a Dios, no les interesa quién es Dios, no acuden quién es Dios, ¿verdad? Y algunos dirán: es que todos me ven, los de anterior roban. Y tú: sí, yo no digo que no, robaron, son unos ladrones, pero también estos, y peores, por cierto, ¿verdad? Y por cierto, muchos de esos ladrones están hoy en día en esto.
Por ejemplo, todos los saqueadores de Chiapas están en este y en el que ganó. Entonces, hermanos, veamos y hagamos un análisis de conciencia real, porque todas nuestras decisiones y actitudes tienen repercusiones ante Dios. No creas que por estar en un estado de conformidad no, Dios ni hará bien ni hará mal, hombre. Porque yo puse un post, Dios tenga misericordia de México. Dios siempre la ha tenido, no siempre, ¿verdad? Porque lo cierto es que sí han venido juicios. Lo cierto es que Acapulco es un ejemplo de lo que nos podría pasar. Yo podría decir con respecto a Acapulco, Dios ha tenido mucha misericordia de Veracruz. Pero eso no quiere decir que no venga un día un castigo tremendo a Veracruz. Porque no estamos entendiendo quién es Dios. La iglesia no está entendiendo, no está conociendo a su Dios. Bien lo dijo el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Y dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. Imagínate, pastores, cuidado, no pueden estar así, no pueden estar con esa conciencia de hacer cualquier cosa, de meterse en cuestiones que no deben de meterse, de creer que pueden ir y hacer y deshacer y que no va a haber una repercusión de Dios. No va a haber una repercusión. Si vamos a tomar decisiones, tenemos que estar bien informados. Tenemos que investigar. Así como para predicar, levantarme a predicar, tengo que investigar. Tengo que profundizar en la palabra, ¿verdad? Hay pastores, predicadores, evangelistas, maestros, que le dedican 1 o 2 o 3 horas al sermón y ahí lo avientan, como si fuera cualquier cosa. Total, si digo 3, 4 incoherencias, no va a pasar nada con Dios. No, sí va a pasar. Que Dios en este momento te esté dando tiempo para el arrepentimiento es otra cosa. Pero Dios, créeme que sí, porque aquí lo dice Sofonías, ¿verdad? Con esos que ni hará bien ni hará mal, no pasa nada, que prepare un sermón ahí se va, ¿verdad? No, sí pasa, y pasa mucho. Porque tus sermones light están repercutiendo en la iglesia de Cristo y Dios te va a demandar cuentas, ya sea en esta vida y en la eternidad o solo en la eternidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esta parte. Hermanos, tenemos que salir de este estado de conformidad. Tenemos que salirlo porque la Escritura nos advierte vez tras vez. Por ejemplo, otro caso en la Biblia, cuando los hijos de Eli llevan el arca, ¿verdad?, ante el pueblo. Recordemos que Israel estaba en guerra con los filisteos, ya habían sido derrotados Israel una vez. Traen el arca y el pueblo entra en un júbilo sublime, ¿verdad? ¡Guau! Que hasta los filisteos tuvieron miedo. ¿Pero qué sucedió? Los filisteos derrotaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Si el arca del pacto estaba allí, sí, pero Dios ya no estaba allí. Ellos no analizaron que su pecado, sus transgresiones, ¿verdad?, habían hecho que Dios se retirara de ahí. Y volvieron a decir, Dios está con nosotros, somos el pueblo de Dios, Dios nunca nos da, todo nos va a ir bien, todo, no importa qué hagamos, qué digamos, qué decisiones tomemos, Dios está con nosotros. No, hermanos, ese es un estado infantil, inmaduro totalmente de cristianos. Y esta es una amonestación, la Biblia nos los dice varias veces. O otro caso cuando, ¿verdad?, el Moisés envía a los 2 espías para ver y llegan las noticias, hay gigantes y nos van a hacer comer como moscas. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? No van a entrar a la tierra prometida, dense la vuelta y váyanse, ¿verdad? Van a andar divagando en el desierto y todo esto. Y entonces el pueblo de Israel dice, no, sí vamos a ir contra ellos, sí vamos con todo, ¿verdad? Y ¡pum!, se va el pueblo de Israel a atacarlos y caen en derrota, caen humillados. Hermanos, ¿por qué la iglesia no está teniendo un efecto hoy en día? ¿Por qué la iglesia no está repercutiendo en la sociedad como por ejemplo en los tiempos de Spurgeon, de Whitefield, de Jonathan Edwards, de Martin John Jones, de Robert Machine? Porque en esos tiempos, o de la Reforma, porque en esos tiempos la iglesia tenía conocimiento de Dios, sabía quién era su Dios, había un temor de Dios, había amor a Dios, había reverencia hacia Dios. Hoy en día estamos en un caos, en un estado de conformidad. Vaya, es tanta la conformidad
que ahora no nos importa si en una iglesia están predicando cosas erróneas, herejías. No importa, ellos aceptaron a Cristo, son de Cristo, se llaman cristianos. No, no es así, hermanos. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo combatiendo las herejías, cuando nosotros vemos a Pedro combatiendo las herejías, a la epístola, a Judas, el medio hermano de Jesús, combatiendo las herejías, a Santiago combatiendo las herejías, no puede ser, hermanos, que estemos en un estado de tanta conformidad, de tanta pasividad, porque esto traerá un juicio de Dios a la iglesia. Yo creo que es momento de que analicemos nuestra vida, que venga un arrepentimiento, que Dios traiga arrepentimiento, clamemos por un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y que volvamos a las sendas antiguas. Yo creo que es el momento de hacerlo. Aún estamos a tiempo. Dios nos está amonestando porque aún estamos a tiempo, antes de que venga un juicio de Dios sobre la iglesia de Cristo en México. Lo hablo por mi país, aunque esto está sucediendo en toda América y Europa, ni se diga. Es más, en Europa ya están desapareciendo las iglesias cristianas. Qué tristeza. Qué tristeza que en un lugar como Inglaterra, como Irlanda y otros lados donde el cristianismo tuvo fundamentos muy fuertes, hoy en día esté tan débil el cristianismo, tan guelengue, tan seco. Porque tomaron esta actitud de conformidad, de vivir como sea, sin temor de Dios. No, Dios ni hará bien ni hará mal, ¿verdad? Vivamos como podamos, como si Dios no se va a meter con nosotros porque somos su iglesia. Equivocados. Yo creo que Dios trajo esto a mi corazón y por eso quise hacerlo rápido, porque creo que Dios está hablando a nuestras vidas a través de su palabra y nos está dando tiempo de arrepentirnos. Principalmente, repito, lo lanzo sobre la iglesia de Cristo en México, pero esto también abarca a toda la iglesia en todo el mundo. Estamos en un estado de mucha conformidad, sin discernimiento y en una actitud totalmente errónea. Arrepintámonos y volvamos una vez más a la verdad de Dios, a las sendas antiguas, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo te invito a meditar esto, te invito a tomarlo en serio, porque cuando Sofonías lo habló muy en serio. Desgraciadamente Israel no se arrepintió y vinieron juicios terribles de Dios. Desgraciadamente la iglesia está en el mismo estado hoy en día. Y cuando digo iglesia no hablo de todas las iglesias, si hay un remanente fiel, aclaro porque luego me hablan de eso, pero es muy importante entenderlo. Cuando son la inmensa mayoría se habla así, ¿verdad? Aunque hay sus excepciones. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos esa parte. Necesitamos en verdad volvernos. Es como decía Daniel, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y Daniel se identificó con los pecados de su pueblo. Que Dios nos ayude a identificar nuestros pecados y a identificarnos con los pecados de los demás, y en verdad venir un verdadero arrepentimiento y volver en un amor y temor reverente de Dios. En verdad, hermanos, en verdad que cuando vayamos a la iglesia vayamos fervientes, con un amor sincero hacia Dios, pero a la vez con un temor hacia Dios. Es necesario retornar todo esto, porque el que tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra, que hay temor de Dios en él. Porque se recuerda el espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y de temor de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Necesitamos salir de ese estado de confort en el que estamos, de ese estado de confort mental, donde ya no tomamos ni en cuenta a Dios. Donde tomamos en cuenta a Dios, pero en realidad no estamos buscando su voluntad, sino la nuestra. Que no nos interesa lo que Él dice en su palabra. Es tiempo de actuar, es tiempo de volvernos al Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros y en verdad nos permita arrepentirnos y volvernos a Él con un corazón sincero. Dios te bendiga, mi nombre es Edgar Vigurra, estoy para servirte, cualquier comentario, estamos allí. Gracias.